colocan en los extremos de la explanación. Pues la explanación es todo el ancho donde se va a realizar movimientos de tierra. Ese es el ancho de explanación, ¿no? Si ven en las diapositivas ahí la sección transversal de una vía, ahí van a encontrar explanación, de dónde a dónde abarca todo lo que es el movimiento de tierras, tanto de corte como de relleno. Entonces, uno de los procedimientos más sencillos, porque te dan como coordenadas X y Y, uno puede calcular el área a través de la regla de las cruces. Esa es una forma sencilla que te enseñan en topografía. Vuelvo a repetir, podemos calcular las áreas por figuras geométricas, por planímetro, por programas, por diferentes maneras, ¿no? Entonces, en su libro hace mención a que debemos encontrar una cartera de chaflanes, y de la cartera de chaflanes, que es de topografía, podemos sacar, utilizando el artificio de la regla de las cruces, para calcular el área. Eso es lo que hacemos. Y después de calcular las áreas, porque primero tenemos que calcular áreas, ¿no? Después de calcular las áreas, vamos a cubicar. Ya también vamos a calcular, ¿qué cosa? Volumen. O sea, esa área por la longitud, pues, se vuelve volumen. O sea, el volumen es en metros cúbicos, ¿no ve? En nuestro medio. Entonces, de esa forma es que se va haciendo este capítulo, el diseño geométrico transversal. O sea, en base a la información, por ejemplo, para hacer el diseño geométrico, necesitas haber hecho la planimetría. Lo que ustedes han hecho en su proyecto, la planta, eso es una base para hacer las secciones transversales. La otra parte es la altimetría. Ahí tenemos la cota de la rasante, etcétera. Entonces nos sirve también para hacer las secciones transversales. Y de ahí sale el dibujo de las secciones transversales. Cuando uno presenta un diseño geométrico, presentas la planimetría, o sea, la planta. Presentas la altimetría, o sea, el perfil longitudinal del eje del camino. Y presentas las secciones transversales de la carretera. ¿Cada qué distancia? Ayer les estaba insistiendo. En diseño geométrico se utiliza una distancia racional de 20 metros en tramos rectos. O sea, ¿por qué 20 metros? Porque se considera que esa longitud no va a haber mayores cambios en la configuración del terreno. Entonces, por eso es que utilizamos 20. Podríamos usar 2 metros, 3 metros, como en su libro hay ejemplos en una distancia de 5 metros, 8 metros, pero es otra cosa, eso es para ejercitarlo académicamente, pero ya en un diseño tomamos distancias cada 20 metros y dibujamos eso. Esas secciones transversales se dibujan, ¿no? En escala 1 a 200, 1 a 300 más o menos, para poder visualizar cada sección transversal. Entonces ahí está el ancho de la plataforma, los taludes, y el perfil del terreno natural, cómo es, si está arriba o si está abajo, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir eso? Que en el eje del camino hay una cota que se llama cota de trabajo. En su libro, por ejemplo, van a encontrar la cota de trabajo. Esa cota de trabajo, ¿cómo se define? A ver, por si acaso buscaré eso, en qué página está. Porque eso sí tiene mucha importancia, por si acaso. Que en las diapositivas no los puse, pero porque está en su libro, ¿no? O sea, y les he dicho que la base de todo es leer su libro y ver lo que estamos aprendiendo y repasar, ¿no? Entonces, página 423 está, la página 423. ¿Cuántos son? 52, o sea, poquitos hoy día. Bueno, deben estar de festejo todavía. Bueno, en todo caso, los que están asistiendo a clases, espero que me entiendan. Página 423 de su libro. Dice, se define la cota de trabajo como el trabajo necesario a realizar verticalmente
sobre un punto, ya sea excavando o rellenando. ¿Y cómo se expresa eso? Cota de trabajo, dice, es igual a la cota roja menos la cota negra. Donde cota roja, ¿qué significa? La cota roja, a veces uno puede poner, la cota roja es tanto. La cota roja es la cota de proyecto a nivel de subrasante. O sea, cuando tenemos la cota del proyecto, que es la rasante, ahí definimos como si fuera cota roja. Y la cota negra es la cota del terreno natural, Entonces, la diferencia entre cota roja y cota negra es la cota de trabajo. Esa cota de trabajo, ¿dónde es? En el eje del camino, por si acaso. En el eje del camino normalmente usamos la cota de trabajo. Repito, para que puedan ir entendiendo. Ya, no estoy compartiendo la pantalla así, efectivamente, porque estaba queriendo hablar, ¿no? O sea, comentar, o tal vez quieren verme, con todo gusto, ahí estoy, ¿no? Entonces, todavía no estaba compartiendo, estaba comentando más que todo, y estaba hablando así en general, ¿ya? ¿Listo? Ahí, uno de sus compañeros me ha dicho, no está compartiendo, ingeniero. Es cierto, no estoy compartiendo, estoy charlando más que todo, estoy comentando que en las diapositivas no tengo esta parte que considero que es importante, ¿no? Entonces les decía, busquen en la página 423, ¿no? Entonces ahí dice, se define cota de trabajo como el trabajo necesario a realizar verticalmente sobre un punto, ya sea excavando o rellenando. ¿Cómo expresamos la cota de trabajo? Cota de trabajo es igual a la cota roja menos la cota negra. Así es, esa es la definición. Cota roja menos cota negra. ¿Y cuál es la cota roja? La cota roja, ahí dice en su libro, es la cota de proyecto, o sea, de la rasante terminada del camino, la cota del proyecto es la rasante. O nivel de subrasante, también si se acuerdan que les he comentado que si no voy a hacer una estructura de pavimento, se pone cota de subrasante. Y si voy a hacer una estructura de pavimento en el camino, para ese camino que estoy diseñando, entonces dice cota de rasante. Eso es lo que hemos estado, o cota de proyecto también, cota de rasante o cota de proyecto. Entonces, la diferencia entre cota roja menos cota negra es la cota de trabajo. Cuando esa diferencia nos da negativa, quiere decir que estamos en corte, ¿no? O sea, por si acaso, eso tiene mucha importancia. O sea, cuando la diferencia entre cota roja menos cota negra nos da negativo, quiere decir que está en corte negativo es corte. Y si la cota roja menos la cota negra nos da positivo, eso quiere decir que es terraplén. ¿Ya? Eso quería comentarles. Ahora vamos a compartir, ¿no? Para seguir viendo. Ingeniero, una pregunta. Dime, con todo gusto, Elías. Las carreteras de doble vía, como la Blanco Sí, Galindo, que tiene una jardinera central, sí. ¿hay alguna medida para esa Sí, jardinera? correcto. Ay, muy bien. Es como, por ejemplo, a ver, son situaciones especiales, ¿ya? No sé si conoces, para notar más la diferencia. La Uyuni, la avenida Uyuni, ¿conoces? La que bordea el río Rocha por el sector de la Recoleta. Si tú te ubicas, ¿no? En la Uyuni existe una jardinera central que está a desnivel y existen los escudos de los departamentos, ¿no? Fíjense, hay dos calzadas. ¿Y cómo se define? Entonces, podemos definir, cuando estamos haciendo un diseño geométrico, en este caso tenemos dos, ¿no ve? Dos rasantes y están a diferente nivel. Por lo tanto, debemos dibujar dos rasantes, uno que está al lado sur y el otro al lado norte. ¿Y cuál tomo? Generalmente tomamos en el borde de la jardinera, en cada uno, en el borde.
pero podemos tomar en la mitad de la calzada, de cada una de las calzadas, la mitad. Y ahí tomamos la cota de trabajo, o sea, como si fuera la rasante, digamos, ¿no? Pero generalmente buscamos el punto más alto, más alto. Entonces, el punto más alto va a ser hacia la jardinera central, porque ¿qué es lo que pasa? De la jardinera central vas bajando con un bombeo, y ese bombeo es unidireccional. A un solo lado se va en la calzada la pendiente. ¿Lo ve? En la Blanco Galindo igual. En la Blanco Galindo tenemos la jardinera. Y de la jardinera vamos al lado sur, por ejemplo, bajando la cota. Y eso es un bombeo unidireccional. Y en el lado norte de la calzada, que tiene 3 carriles, ¿no ve? Podemos tomar el borde de la jardinera como si fuera el eje. Una opción. La otra es la mitad, tomar la calzada a la mitad. Depende, nosotros tenemos que definir dónde voy a tomar en cuenta la rasante. Entonces, al dibujar el perfil, vamos a tener 2 rasantes, que están uno al sur y el otro al norte, ¿no ve? Entonces, se toma de esa forma, dos rasantes. Cuando tenemos situaciones especiales, esas son situaciones especiales. Ahora, por ejemplo, tú me estás hablando de las doble vías. Por ejemplo, las doble vías tomamos generalmente en el borde de la jardinera, del borde de la jardinera, a un lado y al otro lado. Y de ahí, como generalmente bajamos con una sola pendiente, por eso se dice bombeo unidireccional, a un solo lado está. No tenemos nosotros bombeo bidireccional. En una carretera sí tenemos bombeo bidireccional. Un carril de ida y un carril de vuelta es una carretera de 2 carriles, ¿no? Así, cuando digo 2 carriles, quiere decir un carril de ida y un carril de vuelta, es toda la sección. Entonces, en esos caminos es lo que nosotros estamos comentando y aprendiendo primero, que quiere decir en el eje del camino es donde se toma la cota de trabajo, en la mitad de la calzada, ¿Está bien? ¿Quién me preguntó? Sí, está bien. Sí, ya, te agradezco, Elías. Son situaciones especiales ya esos, ¿no? Y si tienen diferente nivel, o sea, diferentes cotas, se visualiza más rápidamente las 2 rasantes. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. 52 personas. Bueno, vamos entonces ahora a compartir. Entonces, estamos queriendo comentar sobre esto de las secciones transversales, ¿no? Estamos ahí queriendo profundizar poco a poco. Entonces, ¿qué decimos, por ejemplo? Que necesitamos calcular los volúmenes. Por ejemplo, aquí están queriendo hablar de volúmenes. ¿Cómo se calculan los volúmenes? Tenemos 3 situaciones especiales que se usan en los paquetes, en los programas, en el AutoCivil 3D. Tenemos el prismoide, por ejemplo, usa para poder calcular los volúmenes. Pero para calcular los volúmenes necesita saber primero las áreas, ¿no? Las áreas de cada sección. Por ejemplo, esta va a ser una sección y esta es la otra sección. Entonces, cuando las 2 áreas son más o menos parecidas o semejantes, no tienen que ser iguales, parecidas, entonces la fórmula que más se usa para calcular volumen de movimiento de tierras en carreteras se llama el prismoide. ¿Y en qué consiste ese volumen del prismoide? En esta fórmula. Esta es la expresión que indica el volumen del prismoide, que es volumen, ¿no? Aquí dice volumen del prismoide, metros cúbicos. El B es volumen, ¿no? Representa en nuestro medio el volumen, utilizamos el símbolo de B dentilabial. Es igual a L sextos. L es la longitud que hay de una sección a la otra sección. Entonces, aquí no está indicando eso, pero yo puedo decirles, esa es la longitud entre una sección y la otra sección, L. A1 es el área de la sección transversal, el extrema inicial, en metros cuadrados, o sea, debemos calcular esta área.
les he dicho que en su libro una de las formas que enseñan a calcular estas áreas es por la regla de los chaflanes y de ahí calcular por la regla de las cruces. De ahí eso vamos a aprender para calcular el área. Entonces necesito calcular esta área, el área 1. Después voy a calcular esta otra área 2. Aquí, por ejemplo, en su libro no está, aquí dice O y no está bien. Eso es A2. O sea, el área 2, A sub 2, mejor dicho, A sub 2. Área de la sección transversal extrema final, o sea, esta segunda, ¿no? Aquí dice sección transversal final. Entonces, área 1, ¿cuánto nos da? Sacamos por diferentes formas. He comentado cuáles formas. Una se puede hacer por figuras geométricas y en papel milimetrado tenemos cuánto sería su área en función de la escala, ¿no? Podemos hacer utilizando un programa, un paquete para determinar cuál sería esta área, utilizando el survey, por ejemplo. Podríamos hacer el área calculando con planímetro. Un planímetro es un elemento, un instrumentito sencillo que se utiliza en gabinete. ¿Y en qué consiste? Si tienes a escala esto, en recorrer por el borde con el planímetro y terminar de donde has empezado. Ahí se ve a qué escala está y se transforma y te dice cuánto sería su área. Normalmente, ¿qué se hace? Se saca un promedio de 3 medidas. 3 veces se hace esa medición y se divide entre 3. Ese sería el área utilizando un planímetro. En su libro dice por ahí, se puede hacer con planímetro. Otro, y el que vamos a emplear, les he dicho, es a través de chaflanes, y con los chaflanes vamos a calcular la regla de las cruces. Entonces, con las reglas de las cruces, que es un procedimiento bastante exacto, se calcula el área. Entonces, vamos a tener el área 1, vamos a tener el área 2 y más 4 veces el área media. A sub m, área de la sección media. O sea, es como si tuviéramos a la mitad esa área. ¿Y el área media qué sería? El área media, según lo que estamos viendo aquí, viene a ser el área 1 más el área 2 entre 2. Ese es el área media. Entonces aquí colocamos y de ahí determino ¿qué? El volumen del prismoide. ¿Cuándo puedo usar este volumen del prismoide? Les he estado comentando desde ayer. Cuando tengo un área, por ejemplo aquí, de corte, porque aquí es la banca y este es el terreno, y hay que sacar todo esto. Entonces, corte. Y el otro también es corte. Entonces, los dos tenemos en corte y podemos calcular el volumen del prismoide a través de volumen de corte. Este sería un volumen de corte, ¿ya? Ahí está la fórmula. Esta es la fórmula que utilizan los programas cuando tenemos dos secciones similares, ¿no? Para calcular primero el área de corte y el otro área de corte, porque no puedo hacer este área de corte y este área de relleno, ¿no? O sea, ¿dónde hay el cambio? Eso es lo que se busca para tener la parte que corresponde al corte y al relleno es independiente. O sea, no puedo sumar corte más relleno. El corte es un tipo de trabajo y el relleno es otro tipo de trabajo, por eso que se separa. Entonces, este es el volumen del prismoide, ¿no? Volumen del prismoide. ¿Cómo podemos sacar también? O sea, aquí ayer quedábamos en esta gráfica que es interesante. Yo tengo aquí un área que, si revisamos, este es el terreno natural y esta es la banca. O sea, aquí va a ser el nivel. Entonces, esto hay que cortar, hay que sacar. Esta otra, tenemos igual, corte. Esta es la segunda sección. Fíjense, 2, 2, es la segunda sección. Esta es la sección 1, 1. Y la longitud L1. De la primera a la segunda sección tenemos una longitud L1. De la segunda sección a la tercera sección tengo una longitud L2. Entonces,
Cuando tengo corte aquí y corte aquí, no dice, aquí no hay relleno, no hay terraplén, digamos, ¿no? Entonces, esto se hace a través del prismoide. Prismoide, o sea, calculo con la fórmula que les he estado mostrando, esta, con este. ¿Y cómo encuentro A sub M? Es el área 1 más el área 2 entre 2. Eso es lo que se hace para determinar el volumen del prismoide. Pero tenemos diferentes situaciones, por ejemplo esta. Tenemos un corte y tenemos otro corte, pero no completo, es la mitad, digamos, aquí una longitud que tengamos. Pero ¿qué es lo que cambia? Tenemos toda la banca y la banca ya se reduce, digamos, ¿no? O sea, hay una parte nomás que se hace corta, este sectorcito. Esta es en toda la banca, hasta aquí. Entonces, en esta situación, si tengo una sección, un área que tiene este A sub 2 y tengo un área A3 y ves ahí la conformación es como un cono o un tronco también, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula esta configuración de este tipo de área 2 y área 3? Entonces, como les digo, tiene la configuración de un tronco, se va cerrando una parte de aquí más grande. Entonces, es un tronco. ¿Cómo calculamos? A través del tronco de piramoide, se llama así, tronco de piramoide. Esto. Entre A2 y A3 se calcula de esa forma. ¿Okay? ¿Cuál es la fórmula? Vamos a ver más abajo. Y la tercera, o sea, tenemos prismoide, de tronco de piramoide y el piramoide. ¿Cómo es el piramoide? Empiezas en 0, o sea, aquí hay un punto 0, o sea, no hay ni corte ni relleno en este puntito. De ahí empieza, esta es una perspectiva, empiezas el terreno aquí y en esta parte, entonces hay que hacer un relleno aquí, porque el terreno está aquí bajando, entonces hay que subir la rasante a esta altura. Y este es el talud de corte, ¿no? Porque de relleno. Este es talud de corte, este de aquí. Este es de corte, o sea, estamos cortando todo este material, pero en este estamos rellenando, estamos aumentando. Entonces, por lo tanto, si tenemos esta configuración, empieza en 0, y tenemos un área, puede ser de terraplén o de corte, entonces, ¿cómo se calcula esta configuración, esta forma? Como un piramoide. Eso es lo que queremos aprender. Esta conformación calculamos por un piramoide. Esto, entre A2 y A3, calculamos como un tronco de piramoide. Y entre A1 y A2, calculamos como un prismoide, ¿no? Entonces, esas son las tres formas de cálculo de volúmenes. Esto no es área, estos son volúmenes, ¿no? Las áreas son A3, A2, A4, eso. ¿Listo? Entonces, si repasamos y vemos, como está en su libro, el piramoide, podemos calcular, dice L sextos A1, A2, y aquí tenemos 4 veces el área media. El área media lo estamos cambiando por A1 más A2 entre 2. O sea, estamos haciendo, indicando que aquí, a ver, si ustedes ven, este es el volumen del prismoide. Entonces, el A sub M puedo reemplazar A1 más A2 entre 2 en las áreas. A1 más A2 entre 2 es el área media. Entonces, reemplazando, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos L sextos, que es la fórmula que utiliza el piramoide, o sea, el prismoide, ¿no? Me estoy equivocando, el prismoide. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos 3 entre 6, 2, ¿no? O sea, 3, 6, queda 2. Entonces podemos simplificar de esta forma. O sea,
podemos el cálculo del prismoide, disculpen, del piramoide, porque estamos empezando aquí, prismoide, a ver, piramoide, a ver, vamos a ver, aquí me estoy... Este es prismoide, ¿no ve? El prismoide aquí, a ver, vamos a ver. La primera, cuando tenemos dos secciones, dos áreas, estamos calculando como prismoide. Entonces, vamos a ver. El prismoide, la fórmula que se utiliza es esta. Ya, aquí tengo esta fórmula. Pero puedo reemplazar a la área media, o sea, el área de la sección media, por A1 más A2 entre 2, ¿no ve? Y luego reemplazamos aquí y tenemos esta conformación de la ecuación, ¿no ve? A1 más A2 4 veces, ¿no ve? Eso haciendo las operaciones tenemos L sextos, 3 veces A1 más 3 veces A2. Pero quiero simplificar, entonces 3 entre 6 tengo 2. Puedo poner A1 más A2 entre 2, resumiendo la fórmula, ¿no? Entonces estamos simplificando de tal manera que nosotros tenemos el prismoide, ¿no? Aquí está prismoide, igual a esta fórmula también. O sea, estamos simplificando la anterior y podemos usar esta fórmula también. ¿Por qué dice esta fórmula, esta última que estamos, la 527 que está aquí, esta fórmula es más precisa a medida que A1 y A2 tienden a ser iguales? Cuando una de las secciones tiende a 0, dice, el volumen se calcula como un piramoide. O sea, cuando una de las secciones tiende a 0, entonces volveremos a esto, esta sección a 0, no hay ni corte ni relleno. ¿Y esto cómo se calcula? Como un piramoide. Esto se calcula como un piramoide. ¿Y cómo es el piramoide? La fórmula de un piramoide es el volumen, es el área por la longitud entre 3. Ese es aquí dice, el volumen se calcula como un piramoide. Volumen es el área, en este caso, si queremos ver con este dibujo, sería A4 por esta longitud, que sería L2, y dividido entre 3. Eso es este es general, ¿no? Una fórmula general, pero si quiero hacer con el dibujo, este sería, vuelvo a repetir, A4, está el área A4, por la longitud del 3 al 2, donde es 0, es L2, L sub 2, y dividido entre 3. Entonces, esto representa la fórmula de calcular el volumen como un piramoide. Este como un prismoide. Prismoide es este. ¿Ve? Dos fórmulas tenemos del prismoide. Es esta, que es la general, y podemos ir simplificando, podemos llegar a esto, así por la relación que se hace, tenemos esto. A medida que A1 y A2 son casi similares, o sea, casi iguales, entonces vamos a tener una mayor precisión, ¿no? Aquí dice, esta fórmula es más precisa a medida que A1 y A2 tienden a ser iguales. Ahora, cuando una de las secciones tiende a 0, dice, o sea, estamos en 0, el volumen se calcula como un piramoide. Entonces, cuando tenemos aquí 0, es este. No tenemos ni corte ni relleno, hay 0 aquí. Entonces, de ahí se aumenta y tenemos aquí un área. En este caso, por ejemplo, ¿qué sería? El área 4, ¿no ves? Pero esta área 4, ¿qué corresponde? A un terraplén. O sea, el terreno natural está aquí abajo segmentado y hay que rellenar todo esto. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo se calcula el piramoide? Este es un piramoide. Se calcula volumen del piramoide igual al área, 4 en este caso, por la longitud L2, L sub 2, y dividido entre 3. Esa es la fórmula para un piramoide, esta. Otro tipo de sólido geométrico que aparece con frecuencia cuando se forman secciones mixtas es el tronco de piramoide. Hemos dicho esta de aquí. Aquí, por ejemplo, tengo una sección mixta. ¿Por qué es esta sección mixta?
aquí tengo corte y aquí tengo relleno. Entonces, esta es una sección, la 3 es una sección mixta, ¿no? O sea, hay una parte de corte y hay una parte de relleno, ¿no? Por eso. Entonces, cuando tenemos una sección mixta, te dice, tenemos otro sólido, que sería esta de aquí. Y este sólido se calcula a través del tronco del piramoide. Eso es lo que nos está diciendo. Ese otro tipo de sólido geométrico que aparece con frecuencia cuando se forman secciones mixtas, ya sabemos, la sección mixta quiere decir que hay corte y hay relleno. ¿No ve? Relleno hemos dicho que es igual que terraplén también. Entonces, cuando tenemos sección mixta, se nos forma un sólido geométrico que llamamos el tronco del piramoide, cuyo volumen se calcula con esta fórmula. Esta es la fórmula para calcular un tronco de piramoide cuando tenemos sección mixta en uno de los extremos, ¿no? Una de las secciones, mejor dicho. O sea, esta sección que tenemos una sección mixta. Aquí es, vuelvo a repetir, esto es corte y esta es relleno. Entonces, cuando tenemos estas secciones mixtas, quiero calcular esto entre A2 y A3, nada más, porque entonces está formando un tronco, porque no está en toda la sección, ¿no? Esto está a la mitad de la banca, esto de aquí abajo se llama banca, entonces la banca es hasta aquí, pero está a la mitad nomás el corte. Por lo tanto, por si vemos de aquí como perspectiva, esto viene a ser un tronco de piramoide se llama. ¿Y cómo se calcula el tronco del piramoide? A través de esta expresión. Aquí dice, cuyo volumen, tronco de piramoide, es la longitud, o sea, esa longitud entre las dos secciones, A1 y A2, digamos, aquí está generalizando. A1 más A2, más la raíz cuadrada de A1 por A2. Entonces, cuando yo estoy utilizando esta fórmula, estoy haciendo un sólido geométrico que se llama el tronco de piramoide. Y con esto calculo el volumen, ¿ya? Entonces, tenemos aquí un poco la explicación entre la sección 1 y la sección 2. ¿Cómo se calcula? Con el volumen de corte, está queriendo repasar, entre esta sección 1 y esta sección 2, ¿cómo calculo el volumen? Entonces, eso es lo que dice aquí. Entre la sección 1 y la sección 2, el volumen primero va a ser de corte, pero ¿de cómo vamos a saber que es corte? El terreno natural está aquí. Este es el terreno natural. Y el camino va a estar aquí abajo. Aquí va a ser la cota de la banca, las rasantes, si quieren, en los términos. Entonces, aquí hay que cortar, hay que sacar todo este material, y de este otro hay que sacar también todo este material, y de este también hay que sacar todo este material, ¿no? Entonces, cuando tenemos volumen, en este caso sería volumen de corte, ¿no? Y es lo que está diciendo aquí. Volumen de corte. Para esas dos secciones, ¿qué debo usar? La fórmula del prismoide. Y la fórmula del prismoide es la longitud. ¿Cuánto es esa longitud? Aquí dice L1. Desde la sección 2 hasta la sección 1 mide L1. Entonces, L1 entre 6 por el área 1, o sea, voy a sacar el área, ¿cuánto es este? De A1, más el área A2, más 4 veces el área media. Eso está haciendo así, más 4 veces el área media. Pero no solamente esta fórmula puedo usar esta otra que hemos visto aquí, esta de aquí, que vendría a ser volumen de corte, es para el prismoide también. Tengo la longitud, que es la misma, A1 más A2 entre 2. Entonces, es lo mismo. O también dice volumen de corte. Cuando estos dos tienden a ser casi semejantes, casi iguales, entonces va a ser más preciso este cálculo, ¿no? Listo. Entonces, la primera, hemos visto, volumen se calcula de la sección 1 a la 2
como el prismoide. Y ahí tenemos dos fórmulas del prismoide. Uno, considerando la que normalmente sería, este es el volumen del prismoide, pero haciendo estos artificios, queriendo simplificar el área media, podemos llegar a tener esta otra forma. Y eso es lo que dice. También volumen de corte. Los dos son volumen de corte. Prismoide es utilizando BC. Eso de poner C es bueno porque así sabemos si es de corte o del terraplén, ¿ya? Entonces, para calcular el volumen de esas dos secciones, 1 y 2, utilizamos esta forma. Ahora, ¿qué aparece? Entre la sección 2,2 y la sección 3,3, vamos a usar el tronco del piramoide, o sea, esto que hemos dicho, este de aquí es el tronco del piramoide entre A2 y A3. Entonces, ¿dónde está? Aquí, A2 y A3. Y entonces, ¿cuál es el tronco del piramoide? Tenemos este tronco del piramoide, es esta fórmula. Entonces, L2 dice. ¿Por qué dice L2? Porque es la longitud de L2. Aquí, este es entre 2 y 3. Te están diciendo que la longitud es L2. Aquí, esta distancia es L2. Entonces, por eso estamos usando L2, A2 y A3. Esos son los que para calcular el tronco del piramoide. Entonces, A2, A3 y raíz de A2 y A3. Y de esa forma tengo el volumen de corte también, que se denomina tronco de piramoide. ¿Lo ve? Hemos dicho aquí, este es el tronco del piramoide, esta formulita. Y la tercer sólido geométrico que podemos evaluar dentro de carreteras, dentro de estos movimientos de tierra, es el volumen de terraplén ya también. ¿Por qué es terraplén? Si vemos aquí empieza en 0 y aquí tenemos la rasante, esta es la cota terminada, pero debajo está el terreno. Entonces hay que rellenar todo esto. Entonces esto, ¿qué viene a ser? Un volumen de terraplén, o sea, rellenar, terraplenar, digamos, aumentar. Aquí hay que rellenar. Por lo tanto, la fórmula para ese es piramoide, ¿no ve? Aquí está el piramoide. Es A por L sobre 3, la general. Entonces, en este caso del dibujo sería el área 4, aquí está, el área 4, por la longitud de L2, esta es la longitud de L2, dividido entre 3, que es la fórmula, ¿no? 3. Entonces, tenemos el volumen de terraplén, pero utilizando el piramoide, ¿ya? Perfecto. No sé si yo creo que me han ido entendiendo. Tenemos 3 sólidos que se utilizan en los programas y en los diseños, en los cálculos de volúmenes, ¿no? Entonces, ahí están los 3. El prismoide, el tronco del piramoide y el piramoide. ¿De acuerdo? Bueno, yo les comentaba que un procedimiento para el cálculo de áreas y después de volúmenes es utilizando en su libro, dice, la cartera de chaflanes. O sea, la cartera de chaflanes en un tramo recto. Este es un tramo recto. Cuando se hace una cartera de chaflanes, por ejemplo, este es en el eje. Entonces tenemos más 4,2 en el kilómetro 0 más 0,0. En el kilómetro 0 más 0,10, o sea, 10 metros de aquí, de la primera, tenemos una cota de más 3,2. Entonces, cuando decimos más, ¿qué significa? A ver, ¿se acuerdan hace rato cuando estábamos hablando? Les dije, tenemos las cotas de trabajo. ¿Ves? ¿Se acuerdan? Tenemos unas cotas de trabajo. Esas cotas de trabajo es la cota roja menos la cota negra, les decía. Cuando tenemos esto positivo, ¿qué les dije cuando era positivo? Era terraplén, ¿no? O sea, si nosotros revisamos un poquito, aquí tenemos, esto es lo que estaríamos viendo. O sea, tenemos 4 más 4,2 y más 3,3 en el kilómetro 0 más 0. A un extremo, a la derecha, el límite,
a 13,2 metros está la cota 5,4. Como es positivo, aquí positivo, positivo, ¿qué les dije? Que es un terraplenado. Entonces aquí vamos a ver, fíjense. Aquí esta es la figura, digamos, esta es una figura en escala o en una tridimensional, o sea, en una perspectiva, si quieren, de toda la información que nos están dando aquí, de esta información, la vamos a ver en perspectiva o en un esquema tridimensional, que es esto, pero vamos a ir explicando cómo. Yo les decía, la cota de trabajo, ¿se acuerdan? Si la cota de trabajo en el eje, este es en el eje, si es la cota roja, ¿qué es la cota roja? Era la cota del proyecto, menos la cota del terreno natural. Eso, si nos da negativo, era corte. En este caso es al revés. La cota del negra del terreno natural está aquí arriba y la cota del proyecto está aquí abajo. Entonces, esto quiere decir positivos son terraplenes, o sea, hay que terraplenar, ¿no? A ver, ¿estoy equivocándome o estoy hablando bien? A ver, espérenme un ratito. Aquí tengo, este es lo que está pasando, positivos, esto es. O sea, tengo que aumentar, tengo que terraplenar, más 4,2, 4,2. Entonces, cuando es positivo, hay que rellenar. Cuando es negativo, a ver, vamos a ver aquí. Por ejemplo, este es negativo. Entonces, cuando es negativo, hay que cortar. Aquí hay que bajar. Bueno, está bien. Entonces, empecemos. Tenemos en el eje, este es el eje, línea central. Aquí está la línea central. La primera, esta es la primera sección. La primera sección la tenemos aquí. Esta es la primera. Un procedimiento es empezar de abajo, por ejemplo, y en topografía ir colocando las progresivas hacia arriba. Pero podemos hacer al revés también, ¿no? No es que, es costumbres más que todo, ¿no? Por ejemplo, en Colombia acostumbran a hacer así. De abajo, la cota, mejor dicho, la distancia más baja, kilómetro 0,0. Después ponemos la distancia 0,10, o sea, 10 metros hay entre la primera sección y la segunda. La tercera está a 5 metros, 15 dice, 15, de 10 a 15, 5 metros. Y tienes más positivo. Esos más quiere decir que estás terraplenando. Hemos dicho, cuando tenemos positivos en esta cartera de chaflanés, que son los extremos y en el eje. Aquí, si se fijan, a la izquierda el límite y a la derecha el otro límite y en el eje tenemos. Pero cuando hacemos cartera de chaflanés colocamos la progresiva. Entonces aquí está 10 metros, aquí está 15, aquí está 20. La siguiente sección está a 24, la siguiente a 30, ¿no? 30 metros. Y si revisamos, estos son los extremos de las carteras de chaflanes. Chaflanes son las estacas que se ponen en el extremo, o sea, en este extremo, en este otro extremo. Son las carteras, o mejor dicho, los chaflanes, las estacas, ¿no? Entonces, a la izquierda y a la derecha, estamos yendo en este sentido, estamos avanzando, por eso es que este es a la derecha y este es a la izquierda. Pero hay una característica más en esta cartera. Existe un punto 00 y aquí hay otro 00. Eso quiere decir que hay un cambio de esto que tenemos, por ejemplo, terraplén, que es positivos, y aquí se vuelve negativo. Entonces pasa de terraplén a corte. Y aquí tenemos el punto de cambio, punto de ceros, digamos. O sea, donde no hay ni corte ni relleno, ¿no? Y en este otro igual, fíjense, aquí tenemos más. Eso quiere decir que es un terraplén. Tenemos aquí un 0,0, o sea, donde no hay ni corte ni relleno. ¿Y la siguiente cuál va a ser? Va a ser negativa. Si este era positivo, que era terraplén, ahora tenemos estos que son cortes. Estos cuando son negativo, negativo, eso significa corte, ¿ya? Entonces, viendo esta información que nos da la cartera es una libreta, ¿no ve?
la cartera. En Colombia utilizan mucho la palabra cartera en vez de poner libreta de topografía. Esta libreta de topografía te está diciendo que los chaflanes en los tramos rectos se colocan a estas distancias y esta es la altura. O sea, del eje a 9,8 metros. ¿Y cuánto es la altura? 3,3 metros de terraplenar. O sea, entonces esa explicación de cada una de estas secciones la vemos acá, en esta, que tienen en su libro, por si acaso, en su libro. Entonces, podemos ver, esta es la primera sección, kilómetro 0 más 0, 0, dice. Aquí está a 10 metros, aquí estamos a 15, aquí a 20, a 24 y a 30, que es lo que tenemos, ¿no ve? Aquí está a 0, a 10, a 15, a 20, a 24 y a 30. ¿Listo? Entonces, la representación esquemática tridimensional está aquí, de esos datos, de chaflanes. ¿Qué más? Aquí tenemos, aquí dice abscisas, las abscisas son estas distancias, ¿no ve? 0, 0 a 0 más 0,10, kilómetro 0 más 0,15, así, estas son las abscisas. Las cotas de trabajo, son estas las cotas de trabajo. Hemos dicho la cota de trabajo es la cota roja menos la cota negra. Si eso nos da positivo, es terraplén. Si eso nos da negativo, es corte. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un negativo. Este es que hay que cortar, hay que bajar. En cambio, aquí dice más. Esto quiere decir que hay que rellenar, hay que terraplenar. O sea, el terreno está aquí y hay que subir hasta esta banca, hasta la altura, hasta esta altura. Entonces, ¿cuánto hay que subir? Aquí dice más 4,2. Entonces, el sitio que tenemos está aquí, representado. En el eje, más 4,2. En el extremo derecho dice más 5,4. Hay que terraplenar más 5,4. ¿A qué distancia? Distancias horizontales son a 13,2. Entonces aquí está. Esta distancia horizontal de la rasante, recto, horizontal, 13,2. Y esta altura, a este extremo de la cartera de chaflán, dice más 5,4. Entonces, si revisamos, aquí está, más 5,4 a 13,2 metros de longitud horizontal, distancia horizontal. Esto es a la derecha. A la izquierda, del eje, medimos 9,8 metros. Entonces, veamos cómo es eso. De este eje, que está aquí, la rasante, la cota terminada, o sea, en este punto es la línea central. Desde este punto hasta este extremo, donde va a estar la cartera, mejor dicho, donde va a estar la estaca de chaflanes, ¿qué distancia hay? De aquí hasta aquí, 9,8. Está diciéndote aquí en el esquema tridimensional. Entonces, ¿dónde está aquí? 9,8. El de abajo, en el denominador, son las distancias, en la cartera de chaflanes, 9,8. Y la altura, la cota, dice, a la cartera de chaflanes, o sea, a la estaca, es más 3,3. Entonces, ¿dónde está eso? Es aquí, en el límite, es la estaca donde se pone, hasta donde vamos a hacer la explanación. Y esta altura, más 3,3. ¿Qué es eso más? Es terraplenar. O sea, cuando ponemos positivos esto, viene a ser que debemos terraplenar. Cuando es negativo, debemos hacer corte, ¿no? Eso es lo que les dije hace rato en la cota de trabajo, en la cota de trabajo. Entonces aquí, por ejemplo, esta es la cota de trabajo en el eje. Entonces, más 4,2. Entonces quiere decir que tenemos un terraplén. O sea, hay que terraplenar. Es el terreno, terreno natural, es el de abajo, ¿no? Es el terreno natural, o que llamamos la cota negra, ¿no? La cota negra. Y esta es la cota roja. La cota roja es la cota de proyecto. Hasta aquí va a ser el camino. Entonces, si esto da positivo, si esto es positivo, eso quiere decir que es un terraplén, ¿no? Entonces, esta es la primera sección que quiero que me entiendan, cómo es la representación esquemática tridimensional. Esto está
proyectándose y tratando de ver, esta es la estaca de chaflanes para terraplén y a este otro lado la otra estaca de chaflanes para terraplén. Y eso es lo que estamos anotando, ¿no? O sea, aquí está. Cartera de chaflanes en tramo recto, entonces tenemos, este es el eje más 4,2, o sea, hay que terraplenar. A este lado, a la derecha, es más 5,4 de altura. ¿A qué distancia del eje? Aquí el eje es 0. Aquí llega a 13,2. Todito en el eje es 0. Digamos, ¿no? Esta progresiva es la distancia en este sentido. Pero, digamos, quiero medir esta 13,2. ¿De dónde? A partir del eje mido 13,2, que es lo que estamos viendo aquí. De aquí del eje, esta es la línea central del eje. De ahí mido hasta este punto de la cartera de chaflanes, mejor dicho, al chaflán, que es la estaca, aquí, tengo que medir 13,2. Entonces mido desde aquí hasta este punto y bajo. Esta altura es 5,4. O sea, más quiere decir que debo terraplenar, ¿no ves? O sea, más es terraplén. Entonces, al otro lado igual. Dice más 3,3. ¿A qué distancia? Desde el eje a 9,8. Distancia horizontal. Entonces, de esa forma tengo la cartera de chaflanes de esta primera. Para la segunda sección tenemos a 10 metros de la anterior, a 10 metros. ¿Qué dice? Más 3,2. O sea, la cota de trabajo es positiva, más 3,2. Si es positiva, hemos dicho que es un terraplén. Entonces, aquí ponemos 3,2. Fíjense, en el eje. Este es el eje y aquí bajamos 3,2 positivo. A la derecha nos dice que debe estar a una distancia 8,6. Una distancia a partir del eje 8,6. ¿Y qué altura va a tener? Va a tener 2,5. Entonces, ahí va a estar el chaflán para el terraplén. Entonces, ¿dónde está? Aquí tienes este punto, es el extremo ya del camino, del talud. Aquí está el talud del terraplén. Y aquí se pone la cartera de chaflán, o sea, mejor dicho, la estaca, no la cartera, la estaca de chaflán. La estaca de chaflán, que en este caso sería para terraplén, ¿no? Y al otro lado también la otra estaca, aquí al extremo. Estos puntos tenemos que conocer. Entonces, ¿cuánto es la distancia desde el eje? Dice 8,6 y la altura desde esto es 2,5 positivo para terraplenar. Y al otro extremo dice desde el eje 9,8 o 9,9. 9,9. A partir del eje 9,9 y la altura es más 3,4 y ahí está el chaflán de terraplén, ¿no? Aquí se pone una estaca, aquí se pone la otra estaca. Todo esto es donde vamos a hacer movimiento de tierra. Entonces, en la cartera tiene que aparecer eso, 9,9, la distancia desde el eje hasta aquí, 9,9. Y la altura es 3,4, ¿no? Si se acuerdan, aquí está la altura, es 3,4, positivo. ¿Qué quiere decir? Terraplenar, ¿no? Y aquí en este punto que se pone, la estaca de chaflán, ¿no? Eso, aquí dice cotas de trabajo, estas son las cotas de trabajo. Y los chaflanes son estas estaquitas que se colocan en los extremos. Aquí en los extremos. Y ceros. Los ceros es cuando cambia de corte a relleno o viceversa. Por ejemplo, aquí este puntito. Aquí dice 0, 0. Ese es un cambio que hay. Aquí hay otro, 0, 0. Este es otro cambio. En este tenemos un terraplén. Y de aquí cambia a corte. Este es un corte, o sea, negativo. ¿A ver? Entonces, hay un punto donde no hay ni corte ni relleno. Es el punto 0, que se dice. Y ceros, dice aquí. Chaflanes y ceros. Los ceros aquí, ¿cuáles serían? Este punto y este otro punto. ¿Y dónde está representado eso? Si ustedes revisan, aquí está. 0. ¿Y a qué distancia del eje? A 3,4 metros. En esta otra sección del eje está a 1,6 el 0. ¿Y qué cambia? Este era
terraplén, más, y aquí es menos. Entonces, en esta sección, cuando yo tengo un 0, ¿no? Cuando tengo 0, quiere decir que voy a cambiar a, si este es terraplén, voy a cambiar a corte. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces, dentro de las preguntas, te dice aquí, dice, tenemos que tener las abscisas, o sea, las abscisas, las distancias. Las cotas de trabajo son estas verticales, las cotas de trabajo. Después dice los chaflanes, es estos puntos extremos, los chaflanes, y ceros para cada sección. Entonces, por ejemplo, para esta sección tenemos ceros. Cero. ¿Cambia? ¿De qué cambia? De terraplén, que es esta parte, terraplén es esto, a que se está haciendo corte. Entonces, a corte. A ver, aquí de 0, aquí cambiamos a corte. En este otro 0 había habido tres ceros aquí. O sea, a ver, ¿dónde están los...? Aquí. Aquí está 2. Ahí está, aquí está el 0. En el eje justo ha visto el otro. O sea, tenemos 3 ceros en el numerador. Cuando está 0, quiere decir que no hay ni corte ni relleno, por si acaso. Ni corte ni relleno. Y la distancia 1,6 quiere decir que del eje a una distancia 1,6 está el 0. El 0, que es no hay corte ni relleno. O sea, viviendo sería aquí, ¿no? 0, no hay ni corte ni relleno, o sea, estamos cambiando. De terraplén, esta parte es terraplén, aquí está el terreno natural y aquí está la cota terminada. Esta altura es la cota de trabajo, que se llama. ¿Qué es la cota de trabajo? La cota roja, que la cota roja es la cota de proyecto, menos la cota negra, que es la del terreno. Si eso es positivo, es un terraplén, ¿no? Y aquí está positivo, positivo, positivo. Entonces, la cota de proyecto o cota roja, hemos dicho que se llama la cota de proyecto, es la cota terminada, es cota roja o cota de proyecto, menos la cota del terreno natural. Esta es la del terreno natural. Si esa diferencia es positivo, quiere decir que es relleno. Eso es lo que estamos queriendo aprender ahorita. Entonces, tenemos, ¿sí?, nuestra cartera de chaflanes. En la cartera de chaflanes se pone la distancia en el eje, o sea, en el eje, cuál es la distancia, y su cota. Esta es la cota de la cota terminada. O sea, cuando dice más 4,2, eso quiere decir que es la cota de trabajo positivo y es un relleno. Entonces aquí está, más 4,2 positivo y es la cota de trabajo en el eje, esta es la línea central en el eje. Entonces este es el terreno natural o la cota negra que se llama, cota negra o del terreno natural es esta. Y esta es la cota de proyecto o cota roja. Entonces, la cota de trabajo es esta diferencia. Hemos dicho la cota de trabajo, si es la cota roja, que es la del proyecto, menos la cota negra del terreno, si nos da positivo esto, quiere decir que es terraplén. Si nos hubiera dado esto negativo, era corte, ¿no? Así está, como en este caso. Aquí, fíjense, está al revés. Aquí está la rasante y aquí está el terreno natural. Entonces hay que hacer un corte aquí. Esta es la cota de trabajo. En este caso va a ser negativo. Entonces quiere decir que hay que cortar, hay que bajar, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que me entiendan hoy. Esto positivo, cuando estoy haciendo cartera de chaflanes. Esto es la cartera de chaflanes, pero que esquemático está. La cartera de chaflanes esto, pero quiero explicar en qué consiste esta cartera, o sea, esta libreta, que se llena. Se coloca en el denominador las progresivas, donde voy a hacer las secciones transversales. Necesito tener los extremos. Los extremos son a qué altura vamos a poner la estaca de chaflanes. Entonces aquí, por ejemplo, dice a 13,2 metros de longitud, voy a bajar 5,4 y ahí va a estar mi estaca de chaflán. Entonces aquí está.
13,2 desde el eje mido 13,2 y de aquí bajo una vertical más 5,4. Entonces 5,4 es lo que vamos a terraplenar, o sea, es, aquí dice, ¿no? 5,4. Al otro extremo igual, ¿no ve? Ahí tenemos la longitud desde el eje es 9,8, o sea, eso es lo que está indicando. Y aquí está en el esquema tridimensional, desde el eje 9,8, aquí está 9,8. Y esta altura, para determinar la estaca de chaflanés, esta es la estaca de chaflanés en los extremos, ¿a qué altura tiene que bajar? Más 3,3, o sea, más quiere decir que es terraplén, ¿no? Entonces, más 3,3 a 9,8. De esa forma voy llenando, o sea, tengo estos datos de la cartera de chaflanés y voy entendiendo en qué consiste, ¿no? Vuelvo a repetir, en el eje se coloca la cota de trabajo. Si es positivo, quiere decir que es relleno. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, no hay, en esta sección, en el eje, no hay ni corte ni relleno. Y eso lo vamos a ver aquí, por ejemplo. Si entienden, esta es la penúltima sección, esta de aquí, a 0,24. Si revisamos, aquí está, a 0,24. A 0,24 dice en el eje 0. Tenemos aquí menos 3,5 y a este otro lado más 3,2. ¿A qué distancia? 9,8 y este a 7,6. Entonces, viendo esquemático en forma, esa sección, en forma tridimensional, tenemos aquí. Está el 0. No hay ni corte ni relleno, porque esto es relleno. Aquí está el talud del terraplén y esta es la banca y este punto es 0. O sea, no hay ni corte ni relleno. Y después, aquí era relleno, ¿no ves? Terraplén. Y pasas al otro lado de este punto y este es corte. ¿Qué hay que hacer? Hay que cortar todo esto. ¿En qué altura? 3,5. 3,5. Entonces, si revisamos, aquí está, 3,5 menos corte, quiere decir, ¿a qué distancia? 7,6. Veremos aquí dónde está. Aquí está, 7,6. O sea, desde el eje, 7,6 y elevamos 3,5 para hacer el corte. O sea, esta es la rasante y nosotros tenemos que sacar este terreno natural que está por encima ya también. Este que estaba por debajo era terraplén. Este que está por encima, eso significa que hay que sacar todo esto, es corto. No sé si están pudiendo interpretar este esquema tridimensional, que es la forma como uno puede aprender a explicar cómo se hace la cartera de chaflanes, que es lo que está aquí. Y en base a esta cartera de chaflanes, en la próxima clase vamos a ver cómo se calcula sus áreas a través de la regla de las cruces y cómo se calcula su volumen, ¿ya? Que hemos aprendido hoy el prismoide, el piramoide y el tronco del piramoide, ¿no ven? Entonces, lo principal que quiero que entiendan hoy es esta cartera de chaflanes. ¿Cómo se llena? Se coloca la cota de trabajo y debajo se coloca la abscisa de esa sección transversal. Entonces aquí está la abscisa en el 0,0. A 10 metros está la otra. La otra está a 15 metros, ¿no? O sea, a diferentes distancias. Y para anotar esta cartera necesito el extremo para colocar el chaflán. ¿A qué distancia voy a poner el chaflán? A 13,2 metros. Esa es la distancia, ¿no ve? Aquí está, por si acaso, desde el eje, 13,2 tengo que medir desde el eje hasta aquí. Y de aquí bajo una vertical y aquí va a estar el chaflán, esa estaca. Y esa estaca dice, voy a bajar hasta 3,4. 5,4. 5,4 viene a ser un terraplén. Más. Aquí tenemos más, ¿no? Aquí, por ejemplo, termina en 0. Aquí no hay ni corte ni relleno, por ejemplo, en la sección tercera. Esta es la primera, la segunda, la tercera, que es 0 más 0,15.
El último, el extremo, a 5 metros dice 0, 0. A ver, veremos ahí. La primera sección, la segunda sección, la tercera sección. Fíjense, aquí dice 0. O sea, no hay ni corte ni relleno. Pero no está anotando la distancia. De aquí a aquí, nos han dicho, aquí nos dice 5 metros. A 5 metros está 0, 0. Entonces, si revisamos esto, dice la tercera sección, esta es la segunda, esta es la tercera. La tercera sección, aquí te ponen 0, 0, pero no te dicen la distancia desde el eje hasta este es 5 metros. Aquí no está anotado ese detalle, pero es lo que estaría colocándose en esta. A ver, 0, 0, 0 sería, no hay ni corte ni relleno, y a 5 metros de este eje. Eso. El 5 no está anotado, vuelvo a repetir, en esta tercera sección. Esta es la primera, es la segunda, esta es la tercera. 0,15. ¿no? La abscisa es kilómetro 0 más 0,15. Y la distancia desde el eje hasta este punto no tiene aquí anotado. En estos otros está anotado, pero en este no. ¿Cuánto es esa distancia? 5 metros. ¿Y qué dice aquí? 0, 0. O sea, no hay ni corte ni relleno. Aquí está, 0. No hay ni corte ni relleno. La cota es 0. ¿No ve? Y aquí en la tercera, por ejemplo, dice más 1,9. O sea, 1,9 más es la cota de trabajo, que si es positivo es un terraplén. Entonces, aquí vemos más 1,9 en el eje. Está en la tercera sección. Entonces, esta es la banca, la parte superior terminada del camino, y este es del terreno natural. Entonces, tenemos que rellenar, hay que rellenar hasta subir a más 1,9, ¿no? O sea, vamos a subir 1 metro con 90 centímetros, digamos, lo que nos dice la cartera. Aquí, 1,9. Vamos a subir, ¿no ve? O sea, más es terraplén. Entonces, donde tenemos más, en la cartera de chaflanes, son puro terraplenes. Cuando tenemos menos, es puro cortes, ¿no ve? ¿Listo? Yo pienso que más o menos han debido entender hasta ahí, ¿o no? Entonces, no quiero avanzar más. La próxima clase vamos a calcular sus áreas a través de la regla de las cruces. Pueden estar repasando, tal vez en topografía ustedes han llevado de la regla de las cruces o las áreas medias, que se llama también, pero en su libro utiliza la regla de las cruces. Entonces, en la próxima clase vamos a calcular ya el área en base a esta cartera de chaflanes, y vamos a calcular sus volúmenes, ¿ya? ¿Listo? No sé, ¿me han entendido o no? O más o menos. ¿Listo? Entonces vamos a terminar ahí, 15. Entonces, para no cansarlos. Gracias, Giovanni. Muchas gracias por mandarme ese chat. Listo. Hasta luego.